Ya escucharon esa musiquita que tanto nos gusta, porque como todos los martes tenemos aquí en el Comal que marca las horas, en este ciclo en que hemos ido hablando de los ingredientes emblemáticos que componen la cocina mexicana. Y bueno, pues hoy toca su turno un ingrediente base de la comida mexicana que nos encanta a todos. Y no hay extranjero también que no disfrute del frijol. Pero ¿cuál es su origen? Hoy lo vamos a saber. Bueno, pues dicen que el frijol llega a Europa de América. Pero también se dice que desde el antiguo Imperio Romano ya se consumía. Pero ¿de dónde llegaba a esta gran variedad? No lo sabemos. Y bueno, ¿y qué pasó en la Edad Media? Que no hay ni un solo platillo con frijol hasta después del descubrimiento de América. Pero antes de entrar en materia, queremos que Edmundo y Yuri nos platiquen de un curso delicioso que también tiene que ver con frijol, pero también con otros deliciosos ingredientes que son los taquitos de canasta. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Los tacos de canasta, bueno, tienen un antecedente importantísimo, familiar, cotidiano, que son los tacos sudados. Que se hacían con frijoles refritos. Exacto. Y se guardaban en una servilleta. Y se usaban mucho para el itacate también. Además, la gente se llevaba por la comodidad, ¿no? El itacate y llegaban sudaditos, suaves, blandos y todavía un poco Una calientes. amiga cocinera, Cuquita de Zacatecas, extraordinaria cocinera, decía que su papá se iba al campo y la mamá le preparaba tacos para que se sudaran lo suficiente los de él. ¡Ay, qué y rico! regresaba y las niñas lo esperaban afuera de su casa porque se los llevaba a que se sudaran todo el día y lo estaban esperando para echarse sus taquitos. Además, y sí, decían, es "Pues, tanto trabajo tragarlos, ¿no? Sí. Entonces van a tener un curso ahí en la escuela. Un curso de tacos de canasta. ¿Cuándo va a ser, Yuri? Hay varias fechas, ahorita para el día 24 tenemos de cupo marzo. todavía, 24 de marzo, sí, Ajá. y ahí en nuestra página pueden tener los datos o hablar por teléfono, y también ya tenemos un Twitter, ya estamos muy modernos, Muy bien. @Yuri Edmundo, y ahí ponemos nuestros cursos y otra información histórica. Bueno, todo y lo por que hay. eso les trajimos Sí, tacos, traemos Ay, tacos qué de canasta. ¿Vamos a rico, comer taquitos? muchas gracias. Sí, está Ay, buenísimo. qué rico. Sí. Bueno, nos vamos a esperar poquito a que Guardamos. termine la entrevista, si no, no vamos a poder hablar. Pero ya lo estamos saboreando, eso sí. Bueno, entremos de lleno con este tema tan interesante que después del descubrimiento de América, ¿cómo llega el frijol a Europa? Y bueno, también por ahí hay una anécdota que dicen que Carlos V le dio a un papa como regalo frijoles. Así es. Bueno, hay muchas leyendas. Ajá. Mira, Fray Bernardino de Sahagún dice una cosa muy bonita, que los buenos vendedores de frijol los vendían limpios, los vendían bien cuidados y que los guardaban como piedras preciosas. ¿qué Perdón, tal? aquí una anotación. Sí. Nuestra marchanta de frijoles en la Merced los limpia. Si ustedes llegan, ella está con un delantal Impecable. impecable Ajá. y está limpiando el frijol, quitándole la basurita, quitándole las Mi piedritas. mamá me ponía a limpiar quitando los frijoles. Y a todos frijoles nos tocó, picados. a todos Sí. nos tocó de Pero ella chiquitos, ¿no? vendedora aprecia su frijol y lo vende limpio. Ay, qué linda. Nomás que no se nos fuera una piedrita, porque entonces sí se nos cayó un diente. ¿no? Claro, Se rompía el diente, Hasta la claro. fecha. Pero mira, de las aproximadamente 180 variedades Eso de te iba a frijol que preguntar. hay en América y en el mundo, han ido surgiendo muchos a partir del descubrimiento de América. Sí. 70 son de México. El frijol, Phaseolus vulgaris le llaman, el frijol negro, sí, que es uno de los frijoles mexicanos. Se cultiva aquí desde hace 6,000 años, en Perú desde hace 2,500 años. Algunas variedades se desarrollaron aquí y otras en Sudamérica. Ajá. ¿Y cómo llega a Europa? Bueno, pues cuenta la leyenda que Hernán Cortés le mandó al emperador Carlos V pues grandes tesoros, oro, cacao y todos los productos que había en América, y entre estos en el inventario está un bulto de frijol. Se los manda al emperador y el emperador se los manda a un papa Clemente VII para 1532. Esto también nos habla de las buenas relaciones que ya tenía el papa con Carlos V, porque recordemos que Carlos V invadió Roma y destruyó la ciudad de Roma en 1529, la saqueó. Y entonces, pues para 1532 le manda estos frijoles que se los lleva, Clemente VII se los obsequia a un estudioso, bueno, a un científico, ¿no?, que trabajaba con los Medici. Y que en Italia lo empiezan a cultivar. Ajá. Y era un frijol
amarillito como el que vemos Tenemos aquí. ¿sí? Y que tiene un nombre científico, pero que no es el común para reconocer el frijol. También hay una leyenda, Sí. creo leyenda, que a Catalina de Medici le regalan un cofre con ayocotes, un frijol muy importante para Aquí nosotros, traemos ayocote. que es ese ¿Cuál es morado el grande, el morado grande, el grande, ajá. que necesita mínimo 13 horas de luz al día para que pueda florear. Si no florea, genera un tubérculo que también se come. Ay, qué rico. Pero se lo dan como si fueran piedras preciosas. O sea, leyenda o no, lo importante es cómo surgen estas leyendas en torno a la belleza y al aprecio del frijol. Y el que efectivamente, como bien decía Adriana, el que había en el Imperio Romano frijoles, era un frijol africano. Muy parecido al como? frijol vaquita, como el pinto. O el que está hasta adelante, Sí, ese es como chiquitito pintito que también. tiene una pintita en el A ombligo. ese se parecía. Aquí incluso traemos un frijol que nos trajo un amigo de Italia, Flavio Vitiello. ¿Cuál es? Que es este. Como amarillo. Como amarillo. Como ¿sí? amarillo, Hay- más chiquito. Ajá. Sí. Y se preparaban estos frijoles, pero en la Edad Media algo pasó. Lo que creemos nosotros es que se interrumpió el comercio marítimo que había en la época del Imperio Romano. Con el feudalismo todo el comercio es continental y que por eso se dejó de utilizar el frijol hasta que les llega de América, y que el primero es este que decía Yuri, el frijol lamon, que Pietro Valeriano fue el que lo cultivó en un pueblito llamado Lamon, en el Belluno, allá en el Véneto, y de ahí se difunde a toda Italia. Pero también algo muy importante... Bueno, que lo sembraba en sus macetas. En sus macetas. Y eso a mí Ay, me qué encanta la maravilla. historia, porque tenemos este amigo italiano que vive en Florencia, cultiva epazote en maceta en su terraza en Florencia, y cultiva chile habanero y cultiva Bueno, frijol. en torno- Ay, ¿Qué qué tal? bonito. En torno al frijol hay muchas historias muy bonitas. A ver. Como cómo concibe el campesino la naturaleza. El campesino siempre va a ser un hombre sabio, porque está en contacto con la naturaleza, Sí, tiene que tener respeta la naturaleza. una Así capacidad analítica que luego en la ciudad perdemos. Sí. Sí. Y esta historia del frijol, ¿quién maíz huye de la helada? El maíz y En pueblos la de Hidalgo. calabaza huyen de la helada y no les afecta, pero el frijol es más lento y lo lo alcanza la ataca la helada y lo echa a perder. Claro, el frijol se siembra un poco más tarde, está más pequeño Cuando y empieza a le da helar. ya. Pero como esa observación de la naturaleza la convierten en una leyenda tan linda. Sí, ¿no? claro. Ahora, con respecto a nuestros frijoles, que aparte, de verdad son como piedras preciosas. Sí, Yo no me imaginaba que hubiera tanta Brillo. variedad. No, pues imagínate, 180 Sí, a es nivel muchísimo. mundial. Ajá. Y 70 en México, y ve qué poquitito tenemos aquí. ¿Sí? Exacto, Y- es una y- muestra. Sí, digo, está, por ejemplo, en el Bajío acostumbran mucho el flor de mayo, en el Pacífico el azufrado, en el norte el bayo. Yo, que soy veracruzano, solo como frijol negro, y cuando venía Ay, yo qué aquí delicioso a es. México, a casa de una tía hermana de mi madre, pues me daban unos frijoles bayos, Cafecitos. cafés, y yo decía, eso no es frijol. ¿Y cuáles son los charros? Los frijoles charros son bayos. Son bayos, normalmente, pero con y la que llevan preparación es lo tocino, que- y es llevan la preparación algo lo de que los jitomate, llama. cebolla y chorizo. Hay quien le pone cerveza, que eso hace muy difícil el trabajo de este plato, porque es muy fácil que se fermente y se echa a perder. O sea que no es un tipo de frijol, sino más bien es la preparación. Es la una preparación. Sí, hay frijoles novios, frijoles colados, que también se identifica, por ejemplo, las tlatlapas, o con lo que hace Las tlatlapas, que es una Sopa. sopa guisado Ay, qué delicioso. Es que no hay nada como los frijoles con caldito. Un frijol Mm. café, Bueno. que se hace tostado y molido casi como harina. pero unos buenos frijoles refritos. Es lo con manteca. También. Con manteca. Ay, Para tiene que ser quede con chino. manteca. de Ahora, verdad. hay que ver una cosa, el frijol contiene mucho hierro, Sí, claro. calcio, ¿sí? Es un alimento muy, muy, Sí, es muy primario. completo. Muy ¿sí? completo. Y aparte, aminoácidos que lo hacen, y proteína vegetal, Ajá. que lo hacen un alimento muy completo, ¿sí? Además de rico, porque Sí, saber, y el sabor aparte es rico. tiene una historia
gigante, ancestral en México. Y bueno, Fray Bernardino de Sahagún habla de unos tamales en forma de caracol que se hacen con frijol negro y unos tamales que se hacen con harina de frijol. Ay, Esto sí qué es un rico. No, plato ahora se me hizo muy agua la especial boca. que creo que se ha ido perdiendo. Y hay postres de frijol que También. son Sí, ya deliciosos. se está Y volviendo en más algunas común con ensaladas estas. también. También incluyen el frijol. el Ahora, frijol. hay algo muy importante, una expresión muchas veces que se usa mucho en México. Unos frijolitos, no, ni cuando era pobre. Ay, sí. no. No me gusta pero que digan eso eso. es Pero está la terrible. otra que dice, le echamos más agua agua a al los frijoles, frijoles, para hablar ¿no? de Que es nuestra así de- hospitalidad, de nuestra unidad familiar. Si alguien tiene un problema, pues vente aquí a comer, aunque te hayas quedado desempleado. Le De echamos verdad, más nuestra agua a los estructura frijoles. familiar es lo Exacto, que así nos es. ayuda a salvar las crisis. Pero fíjate, en el siglo XIX, este país se salva a los 50 años de inestabilidad política de Antonio López de Santana, 11 veces presidente y demás, se salva gracias a los pequeños cultivos. Entonces la gente comía Ahí está. frijoles cuando no tenían dinero. Cuando no había escasez decían voy a comer otra cosa. Y Gracias nosotros vamos al a comer frijol. taquitos sudados que nos trajeron Aquí, aquí en Mundo sí. Y hablando de los comida, compartimos con todos ustedes. Nos ahí vamos en a la casita. cocina porque ya Así nos es. dio hambre. Bueno, Muchas gracias. Buen Gracias provecho a a próximo todos. martes. Continuamos. Vamos a empezarle, a ver. Ay, qué rico. Gracias.